En Filósofos por Filósofos, Mariana entrevistó a un gran docente argentino que es Esteban Gherardo. Un grosso Esteban Gherardo, docente de filosofía, licenciado en filosofía. Yo he cursado con él, me acuerdo de cursar con él y era siempre un personaje divino, enigmático y brillante, que desgrababa. Esteban debe estar escuchando el programa, espero que se acuerde cuando desgrababa los teóricos, Esteban, y nada, la verdad que un placer escucharlo. Viene trabajando hace rato en distintos proyectos, en la cátedra de PCPC, en la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Por qué levantas la mano? ¿Porque cursaste con él? No. ¿Hiciste PCPC? Bien, en la cátedra, ¿en qué cátedra está? La de Foster y Kaufman. Ahí está Esteban Gherardo, la verdad que es un placer siempre escucharlo. Y empieza un curso, Esteban, en la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, coordinada, la Fundación del Centro Psicoanalítico, coordinada por Rogelio Fernández Couto. Empezó el jueves 4 de mayo, son 6 reuniones, se perdieron la primera, pero si quieren, se llama Dios y la Ciencia. Mirá qué temazo. Por Esteban Gherardo, Dios bajo la mirada de los científicos. Va pasando por distintas ideas de las formas que hay de concebir a Dios, pero también Dios como ficción antropocéntrica, desde Genófanes, de Colofón hasta Hume, Freud y Borges. También la negación científica de Dios, pero también la afirmación científica de Dios, porque la ciencia ha tomado partido tanto a favor como en contra, aunque no lo quieran creer. Y el debate fundamental de todo este curso: qué consecuencias para nuestro modo de vivir tiene un mundo con o sin Dios. Son 6 encuentros, los jueves, entiendo yo, a las 20 horas, y pueden llamar a los teléfonos 4822-4690. Repito, 4822-4690. Uriburu 1345, Uriburu y Juncal. Lo buscan, lo googlean, que les va a aparecer la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, Esteban Gherardo, Dios y la Ciencia. Y como el tema es la ciencia, qué mejor que haber hecho una entrevista a Esteban sobre un pensador fundamental del siglo XX para tratar estos temas, que es Max Horkheimer. Así que primera pregunta, querido Esteban. Max Horkheimer, lamentablemente conocido por haber escrito con Theodor Adorno muchos libros, entre ellos La dialéctica del iluminismo, de la ilustración, pero en sí mismo un pensador autónomo. ¿Con qué texto arrancamos, Esteban, para estudiar o saber algo de Max Horkheimer y la Escuela de Frankfurt? Yo recomendaría, para el que tenga interés en acceder al legado filosófico de Horkheimer, la lectura de una obra que, si bien es de la época de la Segunda Guerra Mundial, fue después reeditada, después del retorno del exilio de Estados Unidos, de Horkheimer a Adorno cuando vuelven a Alemania. Es reeditada en un momento en el cual los aportes teóricos de la Escuela de Frankfurt tienen una resonancia que antes no tenían, que es la obra La crítica de la razón instrumental. La crítica de la razón instrumental, como lo dice su nombre, gira en torno a una crítica de un tipo de razón, que es el que caracteriza al hombre moderno, en la versión de Max Weber, de un sociólogo alemán de fines del siglo XIX, donde él diferenciaba entre la razón instrumental y una razón objetiva. Los teóricos de Frankfurt y Horkheimer son partidarios de recuperar una razón objetiva, en cuanto que es una razón que busca pensar las condiciones sociales que impiden que los hombres sean libres. Es una crítica a la alienación que deshumaniza a los hombres. La razón, para Horkheimer, debiera ser un poder de emancipación, de liberación. Frente a eso, Horkheimer critica el otro tipo de razón, que es el que domina la realidad del mundo capitalista, que es la razón instrumental. Ese tipo de razón instrumental se basa en determinar los mejores medios, instrumentos para conseguir los fines. Por eso se llama una razón instrumental. Es decir, no es una razón que le interese preguntarse qué es el hombre, cuál es la esencia del hombre, cuáles los derechos del hombre, por ejemplo la libertad para que el hombre se realice, sino que es una razón pragmática, una razón que se divorcia de la ética, que se separa de la moral.
y que pierde un interés por la realización del hombre. Por eso es que la razón instrumental es la ideal para un mundo de manipulación de personas y objetos, propio de una visión capitalista pragmática. Desde el humanismo de inspiración ilustrada y neomarxista de Horkheimer se busca criticar esa razón, porque no solo que la razón instrumental busca determinar los mejores medios para los fines, sino que el hombre mismo se convierte en un instrumento bajo esa mentalidad. Frente a esa mentalidad donde todo se convierte en un instrumento, en una cosa, para conseguir un resultado, Horkheimer busca defender la otra razón, una razón crítica, una razón objetiva en el sentido que es una razón que confía en que por el razonamiento y el poder que tiene la razón de liberarnos de falsos argumentos o de supersticiones, descubrir una posible verdad social, filosófica del ser humano, para desde esa razón bregar o alentar la emancipación del hombre, la crítica a una sociedad que impide que el hombre sea libre. Me encanta Esteban, sobre todo recuperando una tradición como la frankfurtiana, que pone en evidencia, digamos, que no hay una única racionalidad, ¿no? Esta hegemonía de la razón instrumental como única razón, que en realidad puede ser cuestionada desde la misma racionalidad que se cinde en múltiples formas, ¿no? O sea, no es que hay algo más que la racionalidad en el ser humano, eso es evidente, sino que no hay una única racionalidad. Y esto es lo que aparece, me parece muy interesante en el planteo de los frankfurtianos y en el planteo de Horkheimer. Es un placer escucharlo, Esteban, estar en sus clases, o sea, todos los que han pasado por algún curso con Gerardo, si algo reconocen es su pasión, su vocación y su pedagogía, ¿no? Cómo va desplegando los conceptos para entenderlos. ¿Por qué, Esteban, te preguntamos, hay que leer hoy a Horkheimer? La lectura de Horkheimer y de los teóricos de la escuela de Frankfurt, a esa escuela a la cual él pertenece, en el siglo XXI sigue siendo de total actualidad. Por un lado, por el poder de la razón. Vivimos en un mundo atravesado por conflictos donde todos pretenden tener razón. Es decir, aún en la discusión religiosa, los argumentos racionales o de la teología buscan conseguir consenso. Es decir, en este mundo donde, aunque lo nieguen, todos quieren tener razón, el intento de pensar racionalmente la historia, la sociedad, la realidad del hombre, para una mejor realización del hombre, creo que es fructífero. Es decir, la deformación de la razón es cuando se pretende que todo sea racional y en ese sentido racionalista. Pero no podemos vivir sin la razón como una forma de comprender la sociedad que nos rodea y de autocomprendernos. Por lo tanto, ese es un primer principio que justifica la lectura hoy de Horkheimer, la valoración filosófica de la razón y de sus argumentos como una forma de conocimiento crítico de la sociedad y como un intento de que el hombre se sitúe en una situación de mayor libertad. Una segunda idea para la lectura de Horkheimer hoy creo que tiene que ver con la relación del hombre con la naturaleza, porque en ese libro, en el libro que les recomiendo, La crítica a la razón instrumental, otro de los contenidos importantes, además de la crítica a esa razón instrumental, es la valorización de lo que no es utilitario, del desinterés, de lo que vale en sí mismo. Por ejemplo, la actitud de la contemplación de la naturaleza. Contemplar la naturaleza para una mentalidad instrumental es una pérdida de tiempo, es algo que no permite ninguna utilidad práctica. Y esa idea tiene que ver con el dominio de la naturaleza para convertirlo en un objeto vinculado con la producción económica. Frente a esa degradación de la naturaleza, Horkheimer, como otros teóricos de esta escuela también, buscan recuperar esa contemplación de la naturaleza como un lugar de belleza, como un lugar que inspira sabiduría, como algo que lo lleva al hombre a recordar que hay algo que
se funda en sí mismo, en su propia belleza, en su propio poder, en sus propias leyes, y no para cumplir un fin utilitario. Y entonces, Esteban, digamos, ¿cuáles son las razones para leer a Horkheimer? Un último elemento o idea para la lectura de Horkheimer hoy tiene que ver con el ser que no está destinado a ser simplemente un títere de fuerzas exteriores que lo dominan, sino a tener un espacio de autonomía, un espacio de darse sus propias metas. Autonomía es un criterio de una libertad personal. La autonomía individual es amenazada por presiones de una sociedad que busca que los individuos no sean plenamente libres o autónomos, sino que sean instrumentales y funcionales. Por lo tanto, un pensamiento que reivindica que no hay realización humana si el individuo, el ser humano, no es autónomo, no tiene la posibilidad de cierta libertad real dentro de la sociedad, es una cuestión importante. ¿Cómo se fundamenta y se recupera filosóficamente esa autonomía individual? Y por último, la cuestión del arte. Si bien Horkheimer no es alguien que da los aportes más importantes de la Escuela de Frankfurt respecto al arte, también participa de esta idea de que el arte tiene autonomía, es decir, no es únicamente un producto de los intereses económicos en juego en nuestra sociedad, sino que en el arte hay un plus, hay algo diferente que escapa a la producción social del capitalismo. Hay algo otro en el arte que se vincula con el puente hacia lo creativo, hacia lo inconsciente, hacia el misterio. Eso otro del arte le permite a los hombres darse cuenta también de que no estamos destinados a ser simplemente máquinas, sino que hay una dignidad, una libertad, una espiritualidad que el arte, como la contemplación de la naturaleza, le recuerda a los hombres. Y ya que estamos, te comento que una última razón para leer a Horkheimer hoy me parece que tiene que ver con otro aspecto de su pensamiento, que se vincula con que Horkheimer en el último periodo de su biografía intelectual se puso a dialogar con teólogos. Y a pesar de todas las diferencias con la religión, que sería un tema muy largo ahora, coincidía en que hay un punto valioso de las religiones y que una filosofía y una filosofía crítica tiene que tener en cuenta, que es el valor, la importancia de la compasión frente al sufrimiento humano. Una filosofía que, si bien recurre a la razón, a los conceptos, la necesidad de que haya siempre un elemento de emoción en la filosofía, la emoción que sin necesidad de demasiados argumentos en un momento, directamente se empatice, se abra el sufrimiento de los demás. Por lo tanto, la importancia de abrirnos al sufrimiento desde la emoción, como otra dimensión que nos recuerda a la humanidad del ser humano. Muy importante en tiempos de tanto padecimiento en nombre de cierta lógica que supuestamente nos implica y nos exige a pensarnos más meritocrática y mercantilmente, ¿no? Porque no hay que olvidar que esta racionalidad instrumental está en la base misma de cierta mercantilización de la existencia, los aportes de la Escuela de Frankfurt como la posibilidad de pensarnos desde otra perspectiva. Gracias a Esteban Gerardo, vayan a su curso o averigüen si les interesa, porque todo este planteo entre Dios y la ciencia me parece, la verdad, fascinante para el que pueda, para el que esté cerca, ¿no? Así que, bueno, un abrazo enorme, Esteban, y se nos terminó el tiempo. 8:05, qué tarde. Cada vez estamos terminando más tarde. Acá todo el mundo se quiere ir. ¿Se quieren ir, no? No. ¿Quieren quedarse al programa que viene? No hay programa que viene. ¿Qué hay después, Laura, de esto? Nada. La media vuelta
programa Pablo 30, escuchando música en la Futurock. Es un placer hacer este programa, gracias a la Futurock, gracias a Mariana, María, Laura, Iván, a todos los que vinieron. Señoras y señores, nos vemos el miércoles en la marcha para que no haya más impunidad en este puto país. Un abrazo.